Bienvenidos a este primer programa del ciclo que hemos llamado Magallanes Decide, porque queremos invitarlos a conversar y a conocer a algunos de los candidatos y candidatas que buscan un cupo dentro del Consejo Constitucional. Vienen eventos muy importantes, están pasando hechos muy relevantes en esta construcción de una nueva Constitución, en este segundo proceso que nos hemos dado como país para avanzar en una Constitución política y un diálogo que ojalá sea muy inclusivo, abarque a muchas personas y nos lleve a un buen puerto. Primer capítulo y queremos comenzar saludando a nuestras primeras dos invitadas. Quiero saludar a quien está inmediatamente al lado mío, Jessica Milena Bengoa Mayorga, quien es candidata al Consejo Constitucional en el Pacto Unidad por Chile. Ella es militante de Convergencia Social. Muy buenas tardes, Jessica, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Marcelo, agradecida por la invitación. Y bueno, también nos acompaña en el estudio Francisca Rojas Filippi, quien es candidata en el Pacto Chile Seguro. Ella va como independiente en el cupo de evolución política. Francisca, gracias por estar con nosotros. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación también. Bueno, son dos de las dos candidatas, hay 19 candidatos en la región de Magallanes. El 7 de mayo estamos todos convocados a votar por alguno de ellos. Es voto obligatorio, hay que recordarlo, es importante aquello. Y para entrar en terreno, porque cada una de nuestras invitadas tiene ciertamente miradas distintas, a lo mejor de algunos temas, en otros tal vez coincidencias. Quiero retrotraernos un poquito a lo que fue el primer proceso constitucional, antes de entrar a este. Sabemos todos el resultado, sabemos también cómo fue. ¿Qué rescatarían ustedes del primer proceso constitucional que pueda ser a lo mejor aplicable hoy día o a lo mejor no? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntanos, Jessica. Bueno, yo creo que hay varias cosas en realidad. Creo que es importante que el proceso anterior nos dio luces de que hoy día necesitamos avanzar también en unidad. Yo creo que eso más bien lo rescato como un aprendizaje en términos de que hoy día nuestra Constitución finalmente tiene que reflejar las distintas visiones de nuestros sueños, de cómo pensamos nuestro país. Y frente a eso creo que es importante que quienes aspiramos poder llegar a esa instancia, al Consejo Constitucional, podamos tener la altura de miras respecto a la necesidad de diálogo y también de poder llegar a acuerdos. En términos de los distintos temas que se trataron, creo que uno que hemos relevado de manera constante en la conversación que hemos tenido con los distintos vecinos y vecinas tiene que ver con el derecho al cuidado. Creemos que es indispensable hoy día, y que eso se trató en el proceso anterior, el derecho a cuidado en una región, en un país que envejece, en un mundo por lo demás que envejece, en una región en donde también tenemos una gran cantidad de personas que se ven afectadas por ciertas enfermedades de carácter crónico que a la larga generan ciertas situaciones de invalidez. Así también respecto a los cuidados en términos de discapacidad, en términos de la trayectoria en que cada uno o cada una se ve enfrentada en su vida en cierto momento al ser cuidado o cuidar. Y frente a eso creo que es importante, más aún cuando esto lo ejerce más de un 80% las mujeres, frente a eso creo que es importante rescatar el derecho al cuidado como una de los derechos incorporados en este proceso y en esta nueva Carta Magna. Hay un tema ahí que de inmediato pone entonces la candidata como contenido para la futura Constitución. Pero, Francisca, respecto a la misma pregunta, ¿hay elementos que se pueden rescatar del proceso anterior aplicables a lo que vamos a vivir hoy día? Sí, por supuesto. Yo tengo varios puntos en común con Jessica, porque yo recojo del proceso anterior que fue, de alguna manera, hoy día nos deja en un piso en que todos estamos más informados, y eso nos ayudó muchísimo. Si bien, por supuesto que hubo expectativas, el proceso no termina con una constitución, ¿no es cierto?, dado el rechazo, pero sí creo hoy día, y recojo eso de conversar con las personas, es que hoy día todos tenemos ya más claridad de lo que queremos incorporar en una constitución o lo que no queremos. Por otro lado, también de lo que nos puede generar un cambio en nuestra vida y lo que probablemente no nos cambie a nosotros, pero sí a nuestros nietos. Entonces, en ese sentido, yo rescato el proceso anterior, que nos permite estar en un mejor pie para este. Por otro lado, en términos de ya más concreto, dada mi formación, yo soy ingeniero agrónomo y yo recojo mucho la mirada medioambiental que tenía
el borrador anterior. Yo creo que eso es algo que nos hace falta en la Constitución que nos rige en este momento. Hay una visión que yo creo que tiene que ser traspasar muchos capítulos, no necesariamente uno de medio ambiente, ¿no? Sino que cómo nos planteamos como Estado, modernización, muchas cosas que yo creo que debiera contener esta Constitución con una mirada más medioambiental. Y por otro lado, también comparto la preocupación que hubo durante el proceso anterior, eso a lo mejor ya es un tema más puntual, pero trabajar en relación a lo que podría ser una defensoría de víctimas. Yo creo que eso también es algo que a mí me gustaría que se pudiera conversar de nuevo en este proceso. Ambas candidatas están desplegadas en terreno, están en campaña, están conversando con la gente. Evidentemente hay un ambiente distinto hoy día, no sé si menos entusiasmo, tú dices que hay más conocimiento. ¿Cómo perciben hoy día la predisposición de las personas para participar en este proceso? Sí, mira, yo diría que también es relativo. La verdad que yo no me he encontrado con personas que me digan, sabes que no me interesa. Es bien poco el número de personas que en algún momento se han acercado o han dicho, sabes que no es un tema de mi interés. Lo que sí yo creo que es importante es votar informado, saber que hay obligatoriedad del voto y también saber, porque lo conversábamos fuera de cámaras, por así decirlo, yo lo he planteado en varias oportunidades también. Es poco el tiempo que tiene el Consejo Constitucional, 5 meses, en términos de lo que significa históricamente una constitución para nuestro país, que por lo menos va a regir 30 o 40 años, como es lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces, en ese contexto creo que es importante motivar a las personas, a los vecinos, a las vecinas, a los amigos, a los conocidos, a quienes tengamos la oportunidad de poder conversar respecto a la importancia que tiene esto para la República y sin duda para la historia de nuestro país. Y por lo demás también es importante también darnos cuenta que hoy día nos toca enfrentar un proceso que no es nuevo respecto a lo que ha sido la historia republicana. Esta es ya la octava, novena Constitución. Han habido distintos intentos. Lo que ocurrió en el año pasado fue uno de los tantos intentos que han habido en la historia de nuestra Constitución, de nuestras constituciones, y en ese marco creo que es importante poder informarnos, motivarnos y también saber que probablemente la Constitución no es que resuelva las cosas de un día para otro, ¿no? Pero sí sienta las bases para lo que nosotros creemos que es un Chile distinto, un Chile mejor, un Chile con mayor justicia social, que es por donde nosotros hemos estado apostando en nuestras propuestas. Sobre ese tema, Francisca, ¿qué percibes tú de la conversación con las personas, con los electores? Nos decía, claro, Jessica, no es la Constitución, y lo sabemos, ¿cierto?, una herramienta que nos va a cambiar la vida de un día para otro, pero a lo mejor se pensó en su momento durante el proceso anterior y muchas expectativas se generaron respecto a eso, ¿no? Sí, eso yo lo recojo, Marcelo. Las expectativas que tenían las personas en el proceso anterior no fueron solucionadas, ¿no es cierto? Y también eso, si bien enseñó mucho a las personas hoy día qué esperar, por otro lado, yo siento que hay mucho menos efervescencia o optimismo en base a este nuevo proceso. Eso yo lo he recogido en los puerta a puerta y también cierta desinformación. Oye, el voto es obligatorio. Siento que uno se transforma también en un embajador de la información electoral, ¿no? No solamente de tu propuesta, sino que, oiga, mire, el 7 de mayo es voto obligatorio, hay que ir sí o sí, entonces aquí hay que informarse y no ir a votar sin saber por quién o quién va a representar mejor tu postura. En ese sentido, yo siento que también los candidatos y candidatas estamos teniendo un rol de poder llevar esta información a las personas. Y por otro lado, también creo que tenemos un trabajo, en el fondo, todos como candidatos, como región, de estar a la altura esta vez, estar a la altura del trabajo que vamos a realizar y que las personas también sientan nuevamente un optimismo de que hoy día sí vamos a poder encontrar puntos comunes, ponernos de acuerdo y tener una constitución que nos represente de la mejor manera. Ahora, una gran diferencia evidentemente es en el proceso anterior,
prácticamente hubo quienes plantearon la redacción de una constitución a partir de una hoja en blanco. Hoy día tenemos una serie de mecanismos que van a regular el debate. Hay unas bases institucionales, ¿cierto? Hay una comisión de expertos que está trabajando y también una comisión de admisibilidad que va a poder revisar lo que ustedes eventualmente lleguen a discutir y a votar. ¿Está más circunscrito el trabajo hoy día? ¿Se sienten limitadas por el formato en el que nos estamos dando esta discusión constitucional? Yo creo que ahí el punto principal es poder tomar atención respecto a que la llegada de los 50 constitucionales es uno, yo diría que el más democrático en términos de que van a ser los representantes de la ciudadanía, ¿no? De las distintas regiones que vamos a estar o que aspiramos a estar en esa instancia. Creo que las bases constitucionales son como bien se dice, una base. A partir de eso se discute, ¿cierto? Nosotros vamos a poder llegar a aprobar, a rechazar, también modificar. Creo que es importante también mencionar que va a haber participación ciudadana dentro del proceso. Hoy día la Universidad de Chile y la Universidad Católica se están preparándose para aquello. Y creo que es importante decir que aquí el origen de esto, en definitiva acá todavía está la herida abierta respecto de cómo nace esto. Creo que es importante también motivar a las personas respecto a de que hoy día estamos en un proceso constituyente porque la Constitución efectivamente que hoy día nos rige debe modernizarse. Tú muy bien lo decías, el capítulo de medio ambiente en los años 80 no fue tema, no está dentro de la Constitución. Y eso habla de que hoy día es importante que la Constitución avance en términos del Chile que queremos, del Chile de hoy, que no es el mismo del Chile de los años 80 y que por lo demás también es importante decir que toda la intención, yo creo que de los que estamos hoy día en este proceso, no tiene que ver con una carrera política, porque yo también creo que es importante mencionarlo. Yo creo que la mayoría de nosotros vemos esto como una oportunidad de poder avanzar, porque desde el día 1 también está dentro de la ley la prohibición de que quienes lleguen en esa instancia tienen por lo menos, son 5 años. Correcto, que no pueden ser candidatos. Y no pueden ser candidatos absolutamente nada. Entonces, yo creo que es importante también reflejar eso en el espíritu de quienes hoy día hemos tomado la decisión de querer asumir este desafío electoral. Francisca, ¿te acomoda el mecanismo? ¿Te acomoda el tener estas instancias que van a supervigilar de cierta manera el debate del Consejo? Sí, yo creo que parte de lo que ocurrió en el proceso anterior nos lleva a esta instancia. Como bien decías tú, el proceso anterior se puso a disposición de que fuera a partir de una hoja en blanco, sin bordes, y bueno, dado que eso fracasó, hoy día tenemos esta posibilidad de estructurarnos mejor. Recojo algunas preocupaciones de las personas con las que he conversado cuando te dicen, oye, pero el proceso anterior costó millones de pesos y ahora otra vez, etcétera. Bueno, yo siento que todos estos marcos, estos bordes y esto de tener el tiempo más acotado, ¿no? Como decía Jessica, son 5 meses de trabajo, pero en paralelo a la comisión de expertos yo creo que también nos lleva a justamente a poder trabajar de forma más rápida. De alguna manera eso nos va a ayudar mucho, yo creo, a poder cumplir los plazos y que dentro del año podamos tener una nueva constitución y ponernos de acuerdo. El hecho de ser 50 consejeros, en términos de proporción, siento que nos dejan en buena representación a las regiones. Santiago tiene 5 representantes, nosotros tenemos 2, ya vamos avanzando un poco, ¿no? Las regiones tenemos mucho que decir. Hoy día conversábamos en el desayuno, la comisión de expertos está formada solo por gente de Santiago. Entonces necesitamos una mirada regional y en ese sentido, quienes salgamos electos vamos a tener una responsabilidad grande de poder poner esa mirada. No hemos hablado todavía de descentralización, seguramente tenemos una opinión, pero es un tema que nosotros desde las regiones vamos a tener que llevarlo. Entonces yo creo que va a ser un buen complemento, en ese sentido te lo decía, va a ser un buen complemento. La comisión de expertos va a tener un rol, pero quienes representemos a cada una de las regiones vamos a tener que llevar las problemáticas mucho más reales y concretas también. Son 50 integrantes de la comisión que tenemos que elegir todos los chilenos y con un criterio también de paridad de género, que probablemente pueda en algún minuto afectar algún resultado electoral. ¿Qué les parece ese mecanismo a ustedes? Y quiero también que me profundicen, por favor, respecto a la idea de una constitución feminista, como se ha discutido también. Sí, mira, yo
quizás un poco referirme a lo que también comentaba en términos de que creo que más allá de la comisión de expertos hoy día no hay nadie de regiones. No. No hay nadie de regiones. Y de quienes llevemos o aspiramos a llevar la voz de magallánicos, yo creo que es también muy distinta a quienes llevan la voz de las otras regiones. Vivir en Magallanes no es lo mismo que vivir del Puerto Montt para arriba, porque accesos, por ejemplo, a ciertos derechos como la salud ha significado que hemos estado marchando por un oncólogo para Magallanes. Hemos tenido que marchar también en el paro del gas, frente a una decisión centralista que terminó afectando el bolsillo de todos los magallánicos. Y frente a eso yo creo que es importantísimo poder llevar la voz de Magallanes en términos de que hoy día la descentralización del Estado tiene que no solamente enfocarse en términos de la toma de decisión de las regiones en materia política, sino también en términos administrativos y por lo demás fiscal. Más aún hoy día cuando tenemos la oportunidad de que va a llegar el hidrógeno verde y frente a eso también hay que tener una posición de Estado frente a cómo las regiones pueden avanzar en la toma de decisiones, pero también respecto a lo fiscal y nuevos instrumentos, y ahí podríamos estar todo el programa hablando respecto a eso, pero retomar la pregunta feminista. Para que tenga también tiempo, sí. Francisca, hay que, por ejemplo, consagrar constitucionalmente las políticas feministas y la paridad de género en las elecciones. Yo creo que la paridad de género ya quedó, ya está dentro del marco de lo que se ha institucionalizado, por así decirlo. Pero yo creo, nosotros lo hemos planteado más como un país que es inclusivo, que no solamente incorpora la mirada feminista, sino de igualdad en términos de mujeres, discapacidad, disidencias, ¿me entiendes? Hoy día el abanico es mucho más amplio aún. Entonces nosotros estamos hablando de la necesidad de un país que sea más inclusivo, porque no solamente, lamentablemente hoy día, por ejemplo, en materia de discapacidad, celebramos hace muy poco el tema de la ley del TEA, pero se han efectuado leyes respecto a incorporación en el mundo laboral y han sido insuficientes. Entonces yo creo que es importante hoy día plantearnos no solamente desde el feminismo, sino más bien de un país más inclusivo, más igualitario. ¿Cómo estuvo este tema? Mira, a mí me parece que la paridad, voy a ser más concreta, a mí me parece que la paridad debiera estar en la elaboración de las listas para presentar los candidatos y candidatas, pero yo no estoy de acuerdo con que haya una paridad al momento de conformar el órgano electo. A mí me parece sumamente injusto quedarme fuera, voy a hablar desde el yo, ¿no?, por dejarle un cupo a un hombre que tuvo mucho menos votos porque hay que hacer una corrección nacional. En ese sentido, yo no comparto las normas de paridad, a pesar de que entiendo perfecto que la imagen de un órgano paritario es muy equilibrada, ¿no? Pero el hecho de quedarse fuera uno u otro, hoy día a mí me parece injusto. En ese sentido no estoy de acuerdo. Ahora, sí creo que hubo que poner la paridad arriba de la mesa, y aquí somos dos mujeres, para que esto fuera visibilizado. Si nosotros recordamos, las primeras conformaciones de política eran solo corbatas, solo hombre, y eso costó trabajarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de haber puesto arriba de la mesa la paridad, yo creo que tuvo y cumplió un rol. Ahora, sí creo que hoy día ya se entendió. El mundo público por lo menos lo entendió. Yo por lo menos participé en un gobierno donde el gabinete era paritario, te diría incluso que eran más mujeres que hombres. Hoy día vemos también el gabinete está conformado por muchas mujeres en el mundo público, los cargos son similares. Yo creo que hoy día estamos cojos tal vez en los directorios, por ejemplo, la conformación de directorio. Ahí yo creo que tal vez hace más falta visibilizar. Pero en ese sentido sí me gustaría decir, Marcelo, que yo, viviéndolo también como mamá, yo creo que también si queremos ser un país paritario, yo creo que nos hace mucha falta generar el apoyo a las mujeres en el tema de los cuidados. Jessica hablaba, ¿no es cierto?, de las cuidadoras. Yo creo que eso yo también lo he visto mucho, hemos trabajado mucho en los sectores periurbanos, con las mujeres que nos toca cuidar, porque no solamente a los adultos mayores, a los enfermos, a los hijos, qué dificultad, qué difícil es poder estar a la par con un hombre cuando tú además eres mamá, jefa de hogar, trabajas, pero además estás pensando que tu hijo está solo o que no
no fue al colegio porque se enfermó. Y en ese sentido yo siento que ahí es donde debiéramos trabajar el tema de la paridad y la igualdad de condiciones. Yo creo que ahí nos falta. ¿Con una norma explícita en el texto constitucional? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que ahondar inclusive más allá de la representación, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? En cierta institución hombres y mujeres están en las mismas cargos. Pero fíjate que a pesar de que eso ocurre, hombre y mujer estando en el mismo cargo no ganan lo mismo. Yo al menos sueño con un país en donde las mujeres y los hombres, estando en un mismo cargo y en una misma función, puedan tener el mismo sueldo. En donde hace muy poco discutíamos en materia de ISAPRE, por ejemplo, que a las mujeres se le cargaba más el plan en el sector privado por ser fértiles. O porque hoy día, aún en el actual sistema de AFP, una mujer y un hombre habiendo cotizado la misma cantidad de tiempo, en la misma cantidad de recursos, la mujer se jubila en condiciones más precarias aún que el hombre. Entonces, si quieres llamarle feminista a eso, la verdad que llamémosle feminista. Para mí es un tema de un país que tiene que ser más igualitario, y el reconocimiento de la mujer no solamente pasa por la paridad en una instancia como el Consejo Constitucional, ¿me entiendes? Pasa por políticas públicas que efectivamente terminen abordando este tema de manera responsable respecto a que el mundo del hombre y las mujeres debe ser el mismo en términos de todo esto que hemos venido hablando. A ver, hay un tema que fue muy discutido en el proceso anterior, pero que ya en las bases institucionales al parecer quedó zanjado y que tuvo mucho debate, ¿no? La plurinacionalidad. Hoy día las bases institucionales reconocen a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. La plurinacionalidad ya no se discute y no se puede tocar en este tema, en esta discusión. ¿Es un avance o es un retroceso? Partamos por Francisca. Para mí es reconocer que fue una de las dificultades que tuvimos que tuvo el borrador en el proceso anterior. Yo creo que aquí, cuando uno conversaba con las personas, lo que significaba la plurinacionalidad fue de las cosas que hizo ruido, desde mi opinión, ¿no? Plurinacionalidad además significaba autonomía de los territorios, y además sistemas de justicia que eran independientes para cada pueblo originario. Entonces, no es solamente la palabra que uno podría entender como que son muchas naciones, sino que además lo que implicaba todo el tema de la autonomía territorial, los distintos sistemas de justicia, eso generó mucho rechazo por parte de las personas, por lo menos así lo visibilicé yo en las conversaciones con la gente. Entonces, hoy día, el hecho de no tener eso y ya tener definido en los bordes que vamos a hacer un reconocimiento a los pueblos originarios, a mí me parece que es recoger, hacer como hacerse cargo de lo que llevó de alguna manera también al fracaso del proceso anterior. En ese sentido yo lo veo así. Ahora sí, a mí me gustaría recalcar que me parece sumamente relevante que trabajemos en el reconocimiento a los pueblos originarios, pero siempre desde la vereda de que somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos y deberes. Ayer tuve una reunión con unas personas que me decían que ellos llegaron de Chiloé a vivir a Magallanes, y me decían el reconocimiento también a los hijos de Chiloé que llegan también a una región como esta, pasan a ser, obviamente no se refiere a pueblos originarios propiamente tal, ¿no? Pero como cada pueblo también quiere tener su reconocimiento, sobre todo durante la historia, en cómo construimos nuestro país, cómo se construye cada una de las regiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que la mesa sea igual para todos y todas. Jessica, ¿qué ves tú en ese límite que ponen hoy día las bases? Yo creo que es insuficiente. Creo que los pueblos originarios tienen todo el derecho a poder plantearse frente a una nueva constitución. Creo también que somos un país que no reconoce su negrura. Somos un país, somos una región por lo demás que hace pero hace muchos años atrás pagó por las orejas de casa de indígenas. Y frente a eso creo que es importante tener una mirada distinta. También sí creo que el proceso anterior generó mucha incertidumbre porque nos cerró ciertos artículos que en definitiva generaron una interpretación de un mundo y del otro, y que finalmente terminaron en un choque que no llegó a ningún acuerdo.
creo que hoy día todavía es insuficiente porque creo que hay solo 2 representantes y no de toda la totalidad de los pueblos indígenas de nuestro país. Entonces, frente a eso creo que quedamos al debe en este proceso, pero siento que también estamos al debe como sociedad. O sea, hoy día somos un país que es más bien, que no tiene una identidad, ¿me entiendes? No así como en otras regiones, me refiero a Latinoamérica, en donde, incluso en otros países también, este tema no es un tema, ¿me entiendes? Pero no hay posibilidad hoy día de avanzar en la Constitución. Yo creo que es posible avanzar en el marco de... Yo creo que va a ser posible, pero también es importante preguntarle, bueno, a los distintos pueblos cómo ellos ven que es importante avanzar. Mi opinión puede ser una, pero la verdad que es importante también que quienes hoy día lleguen a representar a los pueblos, que hoy día solo hay representación del pueblo atacameño, si no me equivoco, y mapuche, no así incluso de los de acá, algo van a tener que decir. Y yo creo que eso es importante, poder tener altura de miras de aquello. Quizás somos un país que todavía debe desarrollar aún más el tema. Yo creo que quizás como país no estábamos preparados, como así han ocurrido en otros países del mundo, en donde todo lo que se planteó en el proceso anterior ya existe, ¿me entiendes? No es nada nuevo. Lo que pasa es que somos un país que todavía no ha reconocido la importancia de sus pueblos respecto a la historia también. Estamos llegando al final de este bloque y de esta conversación. Cómo pasa el tiempo volando, ¿cierto? Sí, porque habiendo sí. tanto tema, hay mucho que no se alcanza a abordar. Pero estoy cierto que ustedes están comunicando sus planteamientos a los magallánicos y las magallánicas en sus distintas actividades. En ese sentido, y mirando a esa cámara, ¿cierto? ¿Cuál es el llamado, la convocatoria que hacen ustedes a los electores de cara a la propuesta que tienen para participar en el Consejo Constitucional? Jessica. Bueno, primero decirles, Jessica Bengoa, tengo más de 20 años de ejercicio en el trabajo social, lo que me ha significado también poder y reconocer la importancia de escucharnos, de dialogar, de poder avanzar en ciertas luchas, no solamente individuales, también colectivas. Eso me llevó en algún momento a ser dirigente y presidenta de ANEF y de la Central Unitaria de Trabajadores. Decirles que hoy día he tomado esta decisión porque entiendo que finalmente la Constitución son las bases para poder avanzar hacia un Chile más justo, hacia un Chile más igualitario, un Chile más equitativo, y en base a eso es lo que aspiramos poder llevar con la voz nuestra al próximo proceso, representar la voz de los magallánicos, que sabemos con mucha certeza que es mucho más difícil hoy día en una región como la nuestra poder avanzar en ciertos accesos a derechos. Lo decíamos hace un momento, hemos marchado por distintas situaciones, el alza del gas, nos habla de la necesidad de que nuestra región pueda avanzar en mayor autonomía, y frente a eso los llamo a confiar, a votar informados, a participar el próximo 7 de mayo, porque sabemos que con nuestra llegada podremos cerrar un ciclo importante para la historia de nuestro país y sin duda poder avanzar en un Chile más justo para todas y para todos. Francisca, nuestra audiencia también te escucha. Gracias. Bueno, la verdad es que me animé a presentarme en este proceso y ser parte, dado que me tocó trabajar como Seremi de Bienes Nacionales, 4 años recorriendo la región, conversando con cada una de las personas, los distintos territorios, y creo que el centralismo no solo nos complica como región, sino que además también vivimos un centralismo de la capital regional respecto al resto de sus territorios, y eso me ha tocado verlo en las distintas capitales provinciales, en los distintos lugares, y yo creo que eso también es algo que tenemos que recoger. El hecho de conocer la problemática de los distintos territorios regionales ayuda para poder también entender qué es lo que queremos proyectar y a dónde queremos llegar como región de Magallanes. En ese sentido, invitarlos a cada uno de ustedes a que voten informados. Yo creo que aquí lo más importante es que, dado que vamos a estar votando el 7 de mayo, voto obligatorio, qué mejor manera de hacerlo informadamente, encontrar el candidato o candidata que represente mejor sus intereses y sus preocupaciones. Creo que hoy día es el momento de tener una buena constitución, de ponernos de acuerdo y de poder trabajar en unión. En ese sentido, yo creo que también en mi forma de trabajo lo demostré siendo Seremi, de poder generar, tender puentes, lograr acuerdos, y creo que eso es hoy día lo que vamos a necesitar. Así que una invitación a cada uno de ustedes a votar con optimismo y con mucha responsabilidad el día 7 de mayo. Muchas gracias. Entonces, la conversación que hemos tenido con Jessica Bengoa,
candidata de Convergencia Social en la lista Unidad para Chile, y Francisca Rojas, candidata independiente de Evolución Política en la lista de Chile Seguro. El 7 de mayo se va a definir esta elección entre también otros candidatos con los que vamos a ir conversando a lo largo de estos programas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos ya para seguir con este Magallanes Decide. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Magallanes Decide a través de las pantallas de ITV Patagonia. Conversaciones con distintos candidatos y candidatas al Consejo Constitucional que deberemos elegir todos los chilenos y chilenas el próximo 7 de mayo con votación obligatoria. Hay que insistir en aquello. No porque sea obligatorio, sino porque es importante participar en este evento electoral y en el debate que viene. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados en el estudio, comenzando con Claudia Alejandra Maclin Bravo, quien es candidata en la lista C, que representa al Partido Republicano de Chile, ¿cierto? Bienvenida, Claudia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí hoy día. Y bueno, nos acompaña también el candidato Julio Gastón Contreras Muñoz, quien va como independiente en un cupo de Convergencia Social en la lista Unidad para Chile. Julio, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y al canal por este espacio. A ver, tanto el Partido Republicano como Convergencia Social son movimientos y agrupaciones políticas relativamente recientes en la historia de nuestro país. Quiero partir preguntándoles respecto a si esto va a representar un sello particular que quieren dar ustedes a su eventual participación como consejeros constitucionales en caso de ser electos. Claudia, partamos contigo. Bueno, muchas gracias por la pregunta y estoy muy contenta de compartir acá el espacio con mi colega porque no me lo esperaba, así es que muy bien. Yo creo que el Partido Republicano es un partido reciente, usted lo ha dicho, es un partido nuevo. ¿Y por qué somos un partido nuevo? Porque la que solía ser la derecha ya no es tan derecha y están tomando decisiones que parecen más de centro que lo que uno esperaría de un partido de derecha. Entonces, realmente el sello republicano es el sello de personas consistentes, coherentes, con la patria, con la libertad, con la propiedad privada, y ese es un sello muy importante que como equipo a lo largo de todo Chile somos 71 candidatos republicanos que le estamos dando a nuestra campaña. Desde la otra vereda ideológica, Julio, tal vez coincide con esta idea de una nueva mirada política o de que Convergencia Social sea una suerte también de renovación de la izquierda como se ha conocido en las últimas décadas. Sí, bueno, no soy militante de Convergencia Social, voy como independiente. Correcto. Y realmente también, no solo en lo formal, sino que, ya lo he dicho, en la realidad siento que hay una independencia no desde una opción de no querer nada con la política. Justamente yo creo que la política es algo tremendamente importante que recupere el valor y el sentido que tiene, porque tiene que ver con la vida de la gente. Entonces hoy día pienso que las ideologías partidarias nos tienen que ver con la representación de las realidades. Creo que todas las ideologías más bien alejan la posibilidad de entender las cosas, de entender la realidad, y también alejan la posibilidad de que la gente común y corriente adscriba a las ideologías y a los partidos. Pienso que los políticos y la política tiene que confiar en la gente. Y solamente de eso desde allí se puede reconstruir un proceso en el cual, no sé, la política para mí es equilibrar desde los poderes institucionales
lo que se llaman los poderes fácticos. Y pienso que en nuestro país el poder económico es demasiado fuerte y tiene que ser eso modulado por un Estado y por la política. Claudia, el Partido Republicano en su discurso ha sido bastante crítico de algunos cambios que se propusieron en el proceso anterior y también de otros que se proponen hoy día en términos de contenidos de la Constitución. Desde ese punto de vista, ¿hay propuestas de cambio profundo del Partido Republicano para el proyecto constitucional que se llevará a plebiscito? Desde mi perspectiva, los republicanos vamos a ir a hacer tres cosas. Primero es evitar que la izquierda refundacional vuelva a impulsar su proyecto, que es algo que me imagino ellos claramente tienen en mente. Segundo, poder mantener esas buenas bases institucionales que han permitido que Chile en los últimos 40 años sea el país que más ha progresado en América Latina. Y eso dejando ideologías de lado, es mirando los resultados. Y finalmente tratar de modernizar con temas como la sustentabilidad o temas digitales. Yo creo que el rol de los republicanos, va más o menos como por ahí en este proceso. Julio, y respecto a ese tema, ¿se requieren cambios profundos en una nueva constitución? Porque recordemos además que hay una serie de bases institucionales que rayan la cancha, que ponen bordes, ¿cierto? ¿Estuvo de acuerdo con que este proceso partiera desde ese punto, con bordes definidos? O sea, eso es lo que ocurrió. No hay más que hacer. Exactamente. Sí. Hay una serie, claro, todos tenemos nuestras opciones, nuestras visiones, todos aspiramos a ciertas formas de desarrollar nuestras vidas en una sociedad, pero hay situaciones que se dan. Y la forma en que se está dando el actual proceso constituyente, que yo pienso que va a ocurrir algo distinto. Pienso que hay una enseñanza para toda la sociedad y también para la llamada clase política. Y creo que va a haber diálogo y acuerdo. Se hicieron las cosas de esta manera, con los 12 bordes, con la comisión de expertos, con el comité de admisibilidad, que de alguna manera va a velar porque los 12 bordes sean los que se discutan y desde allí se surjan las cosas. Creo que están casi de más y de todas maneras no va a haber una constitución más a la derecha que la Constitución del 80 y más a la izquierda que lo que fue la propuesta de la Convención Constitucional. Yo pienso que se va a... Yo por lo menos estoy porque la nueva Constitución que surja de acá, si soy elegido, porque todos esos 12 bases, bordes, realmente estén más cercanos a la ciudadanía, a los más humildes, a los derechos sociales claramente, a una sensibilidad con una realidad que sobrepasa el país, que es el cambio climático, donde yo creo que es una gran falacia discutir hoy día entre blanco o negro con respecto a que los cuidados que hay que tener con el ambiente y la naturaleza se contraponen con el desarrollo de la economía. O sea, no sé, me parece como que está fuera de la realidad. Entonces, y regionalista también. En la mañana hubo una... no sé si estuviste, tuvo una reunión porque hoy día es el Día de las Regiones. Y realmente la regionalización creo que es un gran tema. Entonces, con respecto a todo esto, yo pienso que hay un espacio como para lograr diálogo y acuerdos con diferentes visiones. De acuerdo. Hablemos un poco de... porque en el proceso anterior se hizo mucho hincapié en los derechos sociales, ¿cierto? Las bases constitucionales y también las recientes
contribuciones que han hecho desde la Comisión de Expertos también apuntan a establecer derechos sociales, pero con una mirada tal vez un poquito más restringida que lo que había previamente. No sé cómo ven ustedes aquel tema y cómo pretenden contribuir en caso de ser electos al debate de los derechos sociales, qué son y cuáles deberían ser. Es que yo creo que de partida hablar de derechos sociales de inicio es súper incorrecto si es que no hay un país que económicamente pueda solventarlo. ¿Quién va a querer que alguien no tenga vivienda? ¿Quién va a querer que alguien sea pobre? ¿Quién va a querer que alguien no tenga buena salud? Es que eso es un absurdo. Lo que sucede acá es que necesitamos construir un país, un Chile próspero, que pueda cobijar todas esas necesidades de las personas. Entonces ahí es la gran diferencia muchas veces nosotros entre los republicanos y el resto, y que pareciera que fuera como que a nosotros no nos importa, pero no es que no nos importa, es que hay que crear esa casa, y para crear esa casa próspera hay que tomar determinadas líneas económicas. Y por eso viene un poco nuestra visión. Y yo tengo sentimientos encontrados, porque creo que es muy difícil generar un diálogo desde el Partido Comunista al Partido Republicano. O sea, es muy difícil generar un texto que represente ideológicamente a un país completo. Lo veo bastante complejo, siendo honesta. Y en el tema del cambio climático no podría estar más de acuerdo. Y me encanta que esos temas sean transversales, que hayan cosas en las que, independiente de cualquier tipo de ideología o cualquier tipo de pensamiento, y que a veces pasa a ser lo más importante, porque estamos todos discutiendo cosas cuando hay realidades que se nos imponen, frente a los cuales hay que tomar medidas tremendamente sólidas. Y que... Entonces, además del cambio climático, que es un tema en el que hay, como dice Claudia, consensos bastante extendidos, ¿cierto? Sí. ¿Qué otras materias deben estar en esta Constitución y que a lo mejor podrían generar este tipo de consenso? Yo quiero decir algo con respecto a los derechos sociales. Sí, claro. Sí. Porque, bueno, ahora estuve en la grabación de La Franja y estaba con los 11 candidatos de Convergencia y me di cuenta de que era el más antiguo. Solamente estaba el Jerko Lubetich, que va por la Metropolitana, que era de mi generación, pero igual es un poquito más joven. Y mira, yo vengo de una familia obrera humilde. Mis padres son chilotes. Estudié en una escuela 8 aquí en Punta Arenas y luego en el Liceo de Hombres de Punta Arenas. Y entré, no solamente por mis méritos, sí era disciplinado, sí era riguroso en los estudios, pero entré a la Universidad de Chile a estudiar medicina y todo eso en ese tiempo había una educación pública, gratuita. Y el país era bastante más pobre de lo que es ahora, si hablamos en términos generales. Entonces... ¿Pero y cuántas personas estudiaban en esa época comparado con los que estudian hoy día? ¿Cuántos cupos paramédicos habían comparado con los cupos paramédicos que hay hoy día? Fíjate que todo eso también fue, bueno, tú sabes, el cambio, la salud pública en Chile es uno de los ejemplos de la salud pública en toda Latinoamérica. Sí. ¿Te das cuenta? Y eso estaba antes, estaba más allá de las ideologías. Entonces yo digo, claramente, lo público tiene un valor por sí, tiene un valor por sí mismo. Y los derechos sociales de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda, para mí están y son una base de lo que significa un buen vivir, un bienestar, donde todos podamos participar dentro de un desarrollo donde estén incorporados las tecnologías, donde estén incorporadas las diversidades, donde estén incorporadas las diferentes ideas, donde esté, y esencialmente de diálogo. Yo sí pienso que es posible hacer diálogo entre entre personas que tienen ideas distintas. Estoy absolutamente convencido que se puede. Bueno, ustedes tocan precisamente uno de los temas que a lo mejor es emblemático en el debate que se ha dado en los últimos años y seguramente también en la comisión, porque claro, la educación es reconocida como un derecho en las bases, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo se ejerce ese derecho y cómo se lleva en lo concreto a su cumplimiento?
Es que, Es un, se ha dicho, se ha caricaturizado diciendo es un bien de consumo o es efectivamente un derecho en el que todos deban acceder de manera igualitaria. ¿Es un tema relevante? ¿Qué opinan de ese tema en particular? yo, a ver, yo soy académica, he trabajado los últimos 10 años en universidades, 5 en la Universidad de Chile, donde estudié, y 5 en la Universidad de Magallanes. Entonces yo creo en la educación pública, más que nadie, yo creo que estamos muy de acuerdo en eso. También mi padre es médico y trabaja en el hospital público, o sea, no es excluyente. Lo que nosotros planteamos, muchos republicanos, es que es complementario. Es como lo que pasó con el COVID, que trabajó el sistema público con el sistema privado y se pudieron apoyar y pues se pudieron complementar. ¿Cuántas personas han ido a colegios subvencionados y que eso le ha permitido dar saltos? Pero eso no significa, y como dice acá, tiene toda la razón, descuidar la educación pública. Y la salud pública, que es crucial. Pero para mí hay que verlo como un complemento y no empezar a demonizar a los privados. Y esa es la invitación para mí más grande en mi propuesta de constitución, es la libertad. Es que la libertad de expresarse, de la libertad de emprender. Si usted tiene una idea, que la pueda hacer, que no venga el Estado y diga, no sabe que aquí usted no se puede meter. Que tengamos libertad de pensamiento, de expresión. Yo en particular no creo en Dios, gran parte de los republicanos sí, pero esa libertad de conciencia espiritual. Entonces, esa libertad, esa palabra que es un poco manoseada, es esencial, yo creo, para construir un Chile mejor en los próximos 30 años. Julio, ¿qué opinas sobre el tema? Yo pienso que para poder desarrollar la singularidad humana, que para mí es la libertad, tiene que ver con la libertad, no sé, para mí esto de ser feliz, que está como muy de moda ahora, para mí la felicidad tiene que ver con vivir sin temores. Y para vivir sin temores pienso que uno tiene que tener ciertas cosas más o menos seguras. Y todo lo que pienso que es posible hacer en esta Constitución, en el trabajo constitucional, en el diálogo, es poner un marco muy grande donde digamos que realmente todos los ciudadanos, pero principalmente los más humildes, los que han sido excluidos, porque es evidente que la sociedad en que estamos actualmente no es igualitaria. O sea, no es igualitaria, es una sociedad donde las injusticias sociales y económicas realmente están en niveles, para mí, que a mí me duelen. Esa cosa de mérito personal para llegar a tener un espacio donde uno se pueda desenvolver sin problemas y pueda desarrollar una vida propia, no es igual para todos. Entonces, yo claramente estoy por la libertad. Vengo de una tradición que se llamó el mundo hippie, de los años 70, y mi integración a una ideología política siempre la hago desde esa opción. Pero para eso el Estado tiene un valor. Ahí yo tengo que interrumpir. Y es porque... Y tiene un valor importante. Más o menos Estado. Más o menos Estado. Que es algo que se va a discutir seguramente en la Comisión Constitucional. El rol del Estado. Es que, ¿qué pasa con el rol del Estado en América Latina? ¿Qué pasa en Argentina con un Estado grande? ¿Qué pasa en Venezuela con un Estado grande? ¿Qué les pasa a esos países? ¿Les va bien? ¿Son exitosos? Pero hay también experiencias en Europa con estados fuertes. Pero estamos hablando de idiosincrasia latinoamericana. Nosotros somos latinos, no somos europeos. Entonces, yo creo que efectivamente estados más grandes pueden funcionar en países europeos o en otras culturas donde hay mayor productividad. Nosotros no somos muy productivos y donde la gente roba menos, hay menos corrupción. Pero nosotros somos latinos y esa es la verdad. Y tenemos menos índice de productividad y más corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Si para mí no es un tema como que es la verdad última, que siempre el Estado tiene que ser pequeño, no. Las cosas son según su contexto. Y en nuestro contexto latinoamericano, yo siempre pienso así, si hay 3 pesos y uno se lo da al Estado, uno se lo van a robar, otro lo van a malgastar y va a quedar uno para utilizar. Y si no es el Estado quien garantice los derechos, por ejemplo, ¿en manos de quién queda eso? O sea, el Estado, yo creo, en la sociedad civil, en las personas, en nosotros, no en un monopolio. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando no hace las cosas bien, que es lo que pasa en Argentina, por ejemplo, no hay nadie que le diga algo. En cambio, un privado, cuando no hace las cosas bien, tiene que haber alguien que le diga algo, que es el Estado. Y esa es responsabilidad nuestra de tener un Estado correcto. Y yo creo que ahí hemos tenido falencias, en que falta apretar más a las empresas privadas cuando han hecho cosas que no corresponden. Pero esa es más o menos un poco mi visión. Más o menos Estado. ¿Cuál es el rol que debe tener en la futura Constitución? Yo pienso que el Estado es una realidad que existe y de alguna manera es un contrato entre el Estado y todas las instituciones y los ciudadanos. Pienso que actualmente, en la forma en que ha evolucionado el mundo y también en Chile en particular con la forma en que se implementó un modelo económico, para mí extremo, llevó a un libre mercado brutal, donde realmente no ordenó y no hizo posible que se cumplan las cosas más elementales para poder vivir en una armonía y convivencia, y es eso lo que ha llevado a las crisis, a los conflictos, al estallido y a todas estas búsquedas, porque sigue habiendo una búsqueda. Estamos peor que Perú, estamos peor que Bolivia, estamos peor que Brasil, estamos peor que Argentina. No, porque han sido malas nuestras políticas, no ha ido mal. Yo pienso que aquí tenemos una realidad que es una realidad nacional y donde estamos buscando mejores caminos desde nuestra realidad, pero claramente esos mejores caminos no han sido entregados por el libre mercado de ultranza y eso es lo que hoy día estamos tratando de reordenar en una nueva Constitución. ¿Qué rol cumple el Estado en relación a una serie de temas que son reales? O sea, ¿cómo vamos a decir que no ha existido abuso, que no ha existido colusión, que no ha existido un tremendo desprecio hacia zonas de sacrificio y que no ha sufrido la gente, y principalmente la gente más humilde? Entonces, lo que buscamos es que el Estado y sus instituciones, justamente dentro de un marco de una nueva Constitución, sea posible recuperar una convivencia distinta y sea posible recuperar, no sé si un Estado grande o chico, mientras menos leyes y mientras menos instituciones hayan, si las cosas funcionan bien, excelente. Pero aquí hay situaciones, en este momento tenemos situaciones súper concretas, como es la crisis de las ISAPRES. Cada persona, yo creo que los que estamos en ISAPRE no sabemos ni siquiera qué hacer. Sí. Y eso me lleva a un tema y a un concepto que se debate mucho y que seguramente también lo va a hacer, ¿cierto? Que es el del rol del Estado subsidiario, porque efectivamente, claro. Y en el tema de la salud, bien lo señalas, existiendo prestadores privados, ¿cierto? Como en este caso, y que están viviendo una crisis, el rol del Estado se ve limitado. Sin embargo, el tema del Estado subsidiario va a ser relevante. Sí, va a ser muy importante. Sí. Porque ya se definió que es un Estado social dentro de la sociedad. Eso mismo, ustedes mismos estaban hablando de los bordes y yo los leo y digo, mira, interesante, y uno de esos dice que es ser un Estado social y democrático de derecho. Y digo, bueno, empiezo a leer y digo, esto se parece harto al socialismo. Entonces, ¿en qué momento nuevamente nos pasa a nosotros los republicanos, que somos la verdadera derecha que hay en este país, que todo el resto se ponen de acuerdo en algo tan fuerte como eso? Porque eso es opuesto al Estado subsidiario, que es el que nos ha llevado al estado actual,
que ha sido, que nos ha permitido progresar más que cualquier otro país, son las políticas actuales. Uno, a ver, si alguien ha ido a Perú, si alguien ha ido a Brasil, por ejemplo, yo una vez que fui a Perú, había niños trabajando, cuidando a los animales. La vez que fui a Brasil, los niños no tenían zapatos y iban con un libro al colegio. Entonces, creo que hemos tenido una retórica respecto de nuestro propio avance como país que no hemos sabido valorar. Y eso es súper peligroso. Y estoy de acuerdo de que han habido abusos y problemas con las empresas, y creo que ahí es donde tenemos que corregir, ahí es donde hay que ser duros. Pero que tenemos que ser capaces de combinar el mundo público con el privado, porque ahí está la solución, ahí está el futuro, en esa alianza exitosa, creo yo. Julio, bueno, la contraparte y también volviendo a estas suertes de caricaturas que se dan muchas veces en los debates políticos, es la que indica que el Estado Social de Derecho o las propuestas de ciertos sectores apuntan a, no sé, a cubanizar la sociedad, a seguir modelos que son de otros países. ¿Qué hay de eso? Es una caricatura, estamos claros. Sí, yo pienso que en la forma en que ha avanzado la sociedad, la despolitización de la gran mayoría de la gente tiene que ver con un tipo de sociedad que sí ha sido movida por este llamado progreso del que tú hablas, donde el progreso se ve como una cosa individual, personal. Y para mí, yo pienso, estoy convencido de eso, de que se deben recuperar los lazos comunitarios. O sea, sí, la gente tiene hoy día más posibilidades de consumo, ¿te das cuenta? Sí. Pero tiene un tremendo valor el hecho de que podamos vivir en comunidad. Que no importe solamente mi desarrollo, porque hay muchos sectores que están, pero en muy malas condiciones. Y está la segmentación que hay en el país que ni siquiera se ven. Sí, mira, el ministro Mañalich fue el que dijo, yo no me había dado cuenta de la situación en la cual vivía, en la cual estaba el resto del país. Entonces, sí, pienso que tiene que haber un progreso comunitario. Y eso claramente no tiene nada que ver con Cuba o con las imágenes que se hacen, sino que tiene que ver con una recuperación del diálogo, del encuentro. Y para eso los seres humanos tenemos que tener resueltas ciertas cosas. ¿Me entiendes? Resueltas ciertas cosas. Ciertas cosas como, oye, voy a tener una educación donde mis hijos puedan ir desde un comienzo a un jardín infantil, a una sala cuna, a un jardín infantil, a un colegio, y ojalá donde podamos estar todos juntos, de diferentes sectores sociales, de diferentes sectores económicos, de diferentes visiones ideológicas. Yo no creo que vamos a volver atrás, pero así ocurría en mis tiempos. Claudio, cierra tu idea porque se nos está acabando el tiempo. No, yo solo quería decir que acá hay otra cosa en la que estamos muy de acuerdo. Yo trabajo en temas de sustentabilidad y para mí el bienestar es lo más importante de las personas. Hay países como Bután que tienen un ministerio de la felicidad o del bienestar, porque creo que en Chile nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que lo más importante es estar bien. Y eso no pasa por el materialismo ni por el individualismo, ¿sí? Y eso puede tener que ver con el tema económico, como no. Yo creo que tiene que ver con las prioridades. Y si queremos tener una nueva constitución decente, tiene que ser una constitución pensada en las personas, basada en las personas, en su bienestar, que es lo que pensamos los republicanos siempre, ¿cierto? Desde las personas. Pero las personas vivimos en comunidad. No desde el Estado. Ustedes piensan más desde el Estado, nosotros pensamos desde las personas, de la sociedad civil, pero desde ahí en el bienestar, y ojalá el materialismo y el individualismo, si es que salimos escogidos el Estado tiene que asegurar las cosas fundamentales para que los seres humanos podamos vivir libres y en comunidad. Nada más. O sea, pero las si cuestiones fundamentales. El Estado no existe, el Estado no es nadie. No, tiene que haber una educación pública, tiene que haber una salud pública, tienen que haber pensiones dignas, tiene que haber un derecho a la vivienda en espacio sano. Eso son las cosas en las cuales el Estado nos tiene que garantizar. Y actualmente eso no está garantizado.
porque hay una realidad que dice que no, que hay millones de chilenos que no tienen ese acceso. Bueno, se nos acaba el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de despedirnos, ahí está la cámara, para que cada uno de ustedes le cuente a nuestros televidentes, a los magallánicos y magallánicas, por qué es importante participar y por qué a lo mejor tienen que votar por ustedes. Vamos a comenzar con Julio. Esa es tu cámara. Sí. Mira, este 7 de mayo son las elecciones para elegir a los consejeros constitucionales y que van a trabajar durante 4 meses solamente. Y de todas maneras, yo escucho también a la gente y todos dicen, bueno, pero esto, ¿en qué me ayuda? Si yo tengo que seguir trabajando, las cosas siguen subiendo. Pero los representantes políticos, los consejeros constitucionales que van a participar en la redacción de esta Constitución, sí tienen que ver con la realidad de la mayoría de la gente. O sea, sí influye. Por lo tanto, pienso que las personas deben buscar, conocer y elegir a los que piensen que los representan mejor. Aquí en nuestra región yo creo que es más sencillo porque la gente conoce. Sí. Yo no soy conocido como político, soy conocido como médico, como deportista, como amante de la naturaleza. Y mucho más discurso no puedo entregar y prometer tal cosa. Además que tampoco en la Constitución, desde la Constitución se puede ofrecerle cosas a la gente. Así es que, bueno, confío, más allá de que confíen en mí, yo confío en la gente, siempre. Claudia. Y espero que él sepa elegir bien. Tu mensaje, Claudia. Mi mensaje, que si usted se encuentra cansado, cansada de que le hablen de derechos, de aquí, de allá, de garantizar cosas, de discurso en el aire, si está cansado de la violencia, si está cansado de la inmigración que no se detiene nunca, no vote por los mismos de siempre, no vote por las mismas ideas, busque nuevas tendencias, busque a los republicanos. Somos consistentes, coherentes, siempre con el mismo discurso, siempre con las mismas ideas. Usted sabe qué esperar de nosotros, así que ya sabes, el próximo 7 de mayo vota Claudia McLean, vota C7. Ahí están entonces nuestros dos invitados en este segundo bloque de Magallanes Decide, Claudia Alejandra McLean Bravo del Partido Republicano, que se postula en la lista C, y Julio Gastón Contreras Muñoz, que va como independiente, así lo recalca él, ¿cierto? Independiente en un por cupo de convergencia social, ¿cierto? La lista Unidad por Chile. Unidad para Chile, exacto. Van a estar en el voto del 7 de mayo junto a 19 candidatos en total. Sí, no está fácil la cosa. no. Van a seguir haciendo campaña y nosotros vamos a seguir informando ciertamente porque, reiteramos, votar informado, votar por quien conocemos, por quien sabemos acerca de sus propuestas es lo que va a marcar los resultados de este proceso. Así que muchas gracias por acompañarnos, también gracias a ustedes por estar atentos a este programa Magallanes Decide. Volvemos en una semana con más invitados. Buenas noches.